Listo. Consulta de GraphQL. No entiendo de qué me habla el Facebook. Bueno, David, buenos días. Estamos en el Buenas. día 16. 16. Entre que la moral se cae y se vuelve a levantar y el buen ánimo se rinde y lo volvemos a recuperar. ¿Qué piensas, David, en este día? Yo me gustaría compartir con la gente lo de piedra sobre piedra, porque no hay otra manera de construir. Solamente poner una ¿El piedra. video? ¿Te Pues, gustaría? no sé, como música, pero también está el de Qué hermoso. Yo eh, pienso que el de piedra sobre piedra, si lo quieres porque poner, sí, porque a mí me parece que ese, por lo menos en esta época, para mí ha sido como casi que un himno y además lo he compartido mucho con los niños con los que trabajo y les hace sentido. O sea, toda esta situación que está pasando les hace mucho sentido y me parece que, bueno, si quieres vemos la letra y ahorita platicamos. ¿Te parece? eh, Vamos a ver, ojalá que no me delata el sonido. Tú me dices si se escucha o no. yo te digo. Se oye bien.
Bueno, te decía que es casi, casi un himno por esta situación que está pasando, ¿no? Como que la situación de la guerra puede verse como mucha destrucción, pero también lo cierto es que en la fuerza de en esa fuerza de la destrucción también está la fuerza de algo nuevo que surge o la posibilidad de la construcción. Y me pienso mucho en los chavitos con los que trabajo que este es un momento bien difícil para todos, también para ellos. Y en la clase, sobre todo, es que pongo mucho esta canción, un poco para decirles, miren, estamos en este momento con mucha tensión, estamos tristes, sus papás no están, ustedes no saben cuándo van a venir, sus mamás están tensas, pero esto va a pasar, la tristeza viene y la tristeza se va. Entonces, por eso me atreví a tomar la delantera de las opciones que tenías. David, Sí. impresiones. Mira, no, me comentabas hoy que las palabras de Rousseau, un visionario, un filósofo francés, un revolucionario francés, que decía que no ibas a poder escuchar la voz del judío hasta que el judío no tuviera su país, sus escuelas, sus universidades, que no viviera con miedo de la diáspora. Y yo veo eso, el judío, el único lugar en donde se puede sentir libre es en Israel. Yo me siento libre en Israel, aún en medio de la guerra, y puedo expresar mi propio pensamiento aún en medio de la guerra, digamos. Puedo expresar mi pensamiento en la guerra. Me siento libre en ese sentido, aun que hay muchas limitaciones en este momento. Con todas las limitaciones también me siento libre. Es una gran bendición para el pueblo judío el hecho de la creación del Estado de Israel y el retorno de los judíos a su tierra milenaria. Em, sí creo que la guerra es una situación extrema. No creo que en el diván, ni con el psicólogo, ni con el terapeuta se pueden resolver los problemas que se viven en la realidad. O sea, nadie iría al psicólogo a que le atienda su desnutrición. Hay que comer. Nadie iría al diván a llorar sus penas de la pobreza. Lo que hay que hacer es trabajar. La misma situación es con la guerra. La guerra es algo que se tiene que resolver. Y vivimos en una sociedad, la sociedad occidental, tan artificial que a veces se nos olvida eso. Hay cosas que hacer, no nada más opinar o nada más tener una idea. Fíjate Sí, que respecto a esto que estás comentando, me llamó la atención. Siempre me llaman la atención este tipo de comentarios que probablemente porque está pasando lo que está pasando aquí. Por lo general, los paso de largo. O sea, hay comentarios que digo, ay, Dios mío. Bueno, por lo general paso de largo cierto tipo de comentarios, pero especialmente cuando hay este tipo de situaciones en Israel o que acaba de pasar un atentado terrorista o que hay alguna operación militar o en este caso que la guerra, pues estoy especialmente sensible a ese tipo de comentarios porque es como, híjole, es como la falta de sensatez y de humildad y de cordura para emitir ese tipo de comentarios. Y justamente en la mañana vi un comentario de pasada, algo así como que, pues la situación de que odiar, si una religión odia a la otra, algo como eso, ¿no? Una tontería y todavía la persona que comenta dice algo así como que al final todos somos hermanos, ¿no? Entonces me pasó por la cabeza un pensamiento súper negro relacionado con lo que pasó aquí y dije, bueno, si esta persona
le violaran a su hija, la raptaran, torturaran y asesinaran a su madre y le quemaran su casa, yo me pregunto si esta persona se quedaría pensando en decir, bueno, esos criminales son también personas, son seres humanos. Corazoncito. Y yo pienso que no, o sea, yo pienso que una persona en sus cabales no podría ver como seres humanos y con amor y con paz y con compasión a semejantes monstruos. Entonces, pienso que, bueno, referente al tema de hoy, la cuestión de la complejidad, ¿no? Yo perdóname que te interrumpa aquí, yo te digo una cosa, el objetivo de un Estado es proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Esto es una seguridad que pone a raya al criminal y pone a raya al enemigo. Si otra nación quiere atacar, tiene gobierno ese pueblo para que lo defienda. Pero llegamos a los absurdos de un presidente de una república allá en México que dice abrazos, no balazos, cuando él es el obligado responsable de la vida de sus ciudadanos, de los suyos, no de los de Israel, de los suyos. Abrazos, no balazos. Pero el descarado tiene un ejército armado que lo cuida, Y no que también cuida a a mí los me parece, ciudadanos. o sea, en el caso particular de México, a mí me parece que hay gente de verdad de buena fe y que es un Muchísima. porcentaje, pensemos en este 30-30-40, ¿no? El 30%, 30%, 40%. 30% de gente que es honesta y que es buena y que está buscando la verdad y que quiere la justicia. 30% de gente malvada y un 40% que no está definido, que se puede ir hacia, digamos, en la posición más predominante, más fuerte, ¿no? Ese 40% puede irse para acá o se puede ir para acá. Entonces, a mí me parece que tristemente, y sí lo que pasa en México, que aparentemente es un estado en paz, que no tiene guerra, pues la gente vive una inseguridad tremenda, ¿no? Donde no es como un pueblo contra otro pueblo, sino el mismo pueblo contra el mismo pueblo, ¿no? Y podrían decir, bueno, aquí no hay los horrores que hay allá. Y hasta hace no mucho salió en las noticias que el Hezbollah está entrenando a los narcos. Entonces, yo me cuestiono un poco esa supuesta paz que, bueno, a mí me parece que no es tan pacífica. No, es una falacia porque en el 2022 hubo 65,000 desaparecidos en México. Estamos hablando ahorita que raptaron estos asesinos y que tienen que pagar por su crimen por 200 raptados. Todos, mujeres, niños, adultos, todos son cómplices a menos que aparezcan los 200 raptados con vida. Pero 65,000, pues Sí, no es sé, el de acuerdo. gobierno tendrá justificaciones, De no acuerdo. podemos, el No, ejército, la David, a mí me policía. parece que también es la insensibilidad de la gente que está, ese 40%, digamos. Yo recuerdo a una persona del norte del país que en alguna ocasión comentó de un día que iba a salir a trabajar y que de pronto esto fue en Monterrey, en los puentes, en un puente aparecieron gente colgada, ¿no? Como de estas venganzas del narco. Entonces, esta persona escribe que estaba en shock y que lo que la dejó más en shock fue que la gente alrededor no hiciera nada. Y ella decía, era como para que todos nos detuviéramos en ese momento y exigiéramos justicia. Y nadie hizo nada. O sea, hay un mecanismo que perpetra el crimen, perpetra esa guerra, pero Que dice, la resana, no, le pone que dice, yeso y dice, somos seres humanos, somos hermanos, somos abrazos, no personas, balazos. corazoncito. Sí, y lo recurre, todas las mañanas platica de lo mismo, lo bondadoso. No, no nada más Un eso, líder gente político es un alrededor. líder
un líder político, un presidente de la República es el jefe del ejército. El primer ministro es el jefe del ejército, es el primer soldado. Pero el soldado es soldado para defender, no para proteger a sus compadres, ser socio de... Y eso se vive en Israel. Hoy se vive en Israel ante el fanatismo islámico del Hamas. Yo creo que no solamente, ¿sabes? Porque a mí me parece que hay otras cosas que se están ventilando en esto. Y una de las cosas es también la corrupción que hay en los gobiernos. Eso por un lado. Por otro lado, también la maldad, es esa energía cochina, perdón, no encuentro otra palabra, como ese cochambre que sale de cada país y que es esta gente que tienen tan buen corazón, están en contra de la guerra, pero no tienen el menor reparo de destruir la ciudad en donde viven, ¿no? Porque Alegando cualquier cosa. hay intereses personales y ese es tal vez lo que lo hace odioso y lo hace malvado. O sea, se puede pensar en cualquier dirección, pero siempre y cuando no tengas intereses personales. Cuando ya tienes un interés personal, lo hace odioso y eso es malvado. Ese es el mal. O sea, detrás de todo este movimiento, los bravos líderes del Islam fundamentalista del Hamas ya no están aquí, están en Qatar, están en Turquía. Sí, pero a ver, yo pienso mucho en esto. Pensemos en Hitler, ¿sí? Un tipo, digamos, no algo fenomenal, pero que logró, fue la chispa que logró encender todo ese odio del antisemitismo que tenía y resentimiento además, ¿no? Yo creo que es muy peligrosa una persona resentida. Pero en fin, Hitler fue, no fue el gran, ¿no? El gran ejecutor, porque él no se manchó las manos. Fue la chispa que encendió esa energía y ese pensamiento, ese inconsciente colectivo que ya se venía generando en Europa. Entonces, yo lo que pienso respecto a esta situación que está ocurriendo con el Hamas y sus cobardes líderes que están fuera ya de Gaza, por cierto, es que es la chispa que enciende ese odio, esa brutalidad en su pueblo. O sea, perdón, yo no puedo deslindar al pueblo, no lo puedo ver como gente inocente, que además es gente que no quería la guerra, porque, perdón, pero al verlo celebrar con cohetes, con dulces, alegrarse por el asesinato de civiles de una forma brutal, perdón, pero sus buenas intenciones no se las veo por ningún lado. No me parece que sea gente que esté buscando la paz. Y en Mira, todo caso, si hubiera sido un pueblo que buscara la paz, tuvo 15 años de oportunidades para lograrla y no la logró. mira, a mí yo lo pienso así, si estuviéramos antes de la guerra, estos ya no son análisis de guerra, un análisis de paz. Si yo operara la sociedad de Gaza, los palestinos, los llamados, autollamados palestinos, los de Gaza, encontraría un 30% de gente con la que se puede hablar, de gente que está bien educada, un 30%. Y también encontraría un 30% de malvados, que no tienen ningún escrúpulo. Ya, pero Y en medio un ese 40%. 40% fue el que decidió el destino de su pueblo. Y Mejor, hay otra sí, cosa que me estoy de parece muy acuerdo. interesante, porque ahorita están diciendo los israelíes, malos, destruyen pobres niños. Perdón, pero los responsables de sus niños siempre fueron ellos. Y la situación es que cuando su gente, porque estos terroristas son su gente, salen y matan civiles, decapitan bebés, que ya es algo como antinatura. Un bebé medido, un bebé, el ser humano tiene cierto deseo, impulso por cuidarlo, a un cachorro. Cuando estos seres, como por mencionar algo de todas las atrocidades que cometieron, esto ya es como el epítome de lo que pasó. Descabezar bebés, quemarlos vivos.
O sea, en el momento en que esta gente sale y hace eso, está poniendo sobre la cabeza de su pueblo la sangre de No, su no, pueblo. pero por eso, no, yo por eso te digo, en una situación de paz, vas a encontrar dentro de los árabes gente cuerda, sensata, Seguro, pero que no se estamos hablando de... opone, permíteme, que esta gente sensata se opone a la violencia. Hay de esa gente, yo conozco gente, se oponen al robo, se oponen a la ¿Dónde inmoralidad. están? ¿Y dónde están? De nuevo, en una situación de guerra es diferente. El momento en que se declara la guerra, ellos la declararon e ingresaron a Israel, hicieron todo lo que pudieron. E Israel declaró la guerra horas después y el ejército de Israel tiene que hacer todo lo que pueda. El objetivo de la guerra es derrotar al enemigo, derrotarlo y hacer justicia con los criminales. En este momento, los líderes valientes islámicos huyeron como ratas, ya están fuera. ¿Dónde están los líderes? Aquí en Israel, en plena guerra, el mismo día el primer ministro está aquí. Los soldados están aquí, el general está aquí, todos están aquí. Ellos, toda su dirección política y militar está fuera de Gaza. Sí, porque Cobardes. no les importa su población, pero lo triste es que a su población no les importan ellos mismos. No, no, es mucho más complicado. Digamos, en este momento, los bravos guerreros del Islam del Hamas se están escondiendo detrás de sus niños porque no les están permitiendo salirse al sur. Israel ya dijo, vamos a entrar. Y Váyanse. todo el que esté en peligro, niño, mujer, lo que esté, fantasma, también va a estar en peligro. Todo es de ley de guerra. Si esta gente todavía obliga a sus civiles a quedarse, a sus niños a quedarse, son cobardes, son cobardes. Y es responsabilidad de ellos haber dejado salir a sus niños. Hay una semana que se está diciendo, salgan. En el sur de Asa están proveyendo agua, están proveyendo medicamentos y comida. En el norte, no. El norte va a ser ocupado por las fuerzas de Israel para limpiarlo. Y ellos están, como siempre, también en la prensa y en la fotografía y en sus dibujitos y en sus caricaturas. Se les acabó la baclava que estuvieron repartiendo después del atentado, de todos los atentados, se les acabó. Ya no están tan contentos. Por eso es que digo, yo creo que abrieron el infierno. Yo creo que seguro hay gente, seguramente que hay No, gente que es no, no, gente. no, es aquí donde te quiero decir una situación. Cuando tú estás en una situación de guerra, incluso no puedes ser, no puedes actuar y decir culpable, no culpable, culpable, no culpable. No eres juez. Eso es ridículo, eso es demasiado perverso, porque no tiene nada que ver con la realidad. O sea, tú entras y entras con miedo. Tú sabes que tu vida está de por medio y tú sabes que también te puedes morir. Y tú sabes que tienes que defenderte y puedes entender cualquier cosa, un juguete de rifle lo puedes entender como rifle, una perforadora de pared la puedes entender como una pistola, un saludo lo puedes entender como una pistola. O sea, estás en una tensión diferente. La guerra llegó al lugar en donde se tiene que ganar la guerra. No, el soldado no es un juez, no dice bueno, malo, el soldado es un ciudadano enviado ahí a derrotar al enemigo. Es su única función, derrotar al enemigo. Sí, No claro. viene a matar niños, no va a matar niños, pero va a hacer su trabajo. Y fíjate que hay una frase, me acordé ahorita de una frase que platicaba con un par de compañeras que además, bueno, las considero amigas y les abría esta situación, la complejidad de esta situación y una de ellas me compartía dijo, sí, me acordé de una frase de una película que
el niño le dice a su papá, que es militar, tú asesinas gente, eres un asesino. Entonces él le dice, no, yo no asesino gente, yo mato gente. Un asesino mata porque sí. No hay un objetivo, digamos, en favor de la vida. Un soldado que va a la guerra, pues sí, mata gente. Pero es y ahí es donde yo quería el día de hoy que desmenuzáramos un poco esta complejidad de la guerra. Y te decía antes de iniciar la palabra complejidad, ¿no? Porque en hebreo me suena más como murkab, ¿no? Te decía, es más adecuada para esa idea la palabra en hebreo que la palabra en español, porque en hebreo se habla de markivim, ¿no? Hay como estos componentes y cuando dices murkab es como algo que tiene muchos componentes. Yo me lo imagino como una figura armada con muchas piezas, donde tienes que descubrir y observar cada una de las piezas. Me parece que la conclusión más simplista y que desgraciadamente es la que predomina digo redes sociales porque no estoy en Latinoamérica, pero pareciera tan lejana la guerra en Latinoamérica cuando la tienen metida en casa y de una forma light, ¿no? Pero sí me parece que se ve de una forma como muy simplista, como blanco o negro, ¿no? Y también como la guerra es brutal, ¿no? No la toques, es brutal, no te acerques a ella. Y a mí me parece que es también la fuente de muchos problemas, porque si en algún momento la gente de bien se parara y dijera, vamos a salir, va a haber muerte, va a haber destrucción, pero vamos a parar al mal que nos aqueja. Yo pienso que el destino de todos los lugares que les aqueja esta situación sería diferente. Pero hay ese miedo a la guerra, ¿no? Es como algo muy terrorífico que mejor no quiero saber, no lo quiero ver, es malo, es negro y me desconecto de esa idea y mejor ponerla aparte, lejos de mí, y mejor no entenderla, ¿no? Porque es muerte, es malo, es todo aquello negativo de lo que me quiero alejar. Y también no se entiende en su complejidad, ¿no? No se entiende que hay moral dentro de la guerra, que hay reglas dentro de la guerra, no se entiende también la diferencia entre matar y asesinar, ¿no? Es como si fueran sinónimos digamos, si nos metemos a analizarlo, tal vez desde un punto de vista filosófico, no es lo mismo, ¿no? Y también el sentido, o sea, ¿cuál es el objetivo? Hay guerras para conquistar territorio, hay guerras para sobrevivir. En este caso es una guerra por la moralidad, ¿sí? Por la No, situación también es difícil. para sobrevivir, no, pero la guerra sí es una condición, a mí me parece extrema del ser humano, pero es necesaria, o sea, si estás en un lugar de minoría, es necesaria. Mira, los sirios en una guerra civil, ahora, hace poco, no hace cientos de años, en los últimos 10 años, asesinaron 1.500.000 personas sirias, sus sus hermanos de nacionalidad y de religión, 1.500.000 por no perder el poder. Es una guerra. Y los ciudadanos sirios la perdieron. La ganó el gobierno sirio. Las dimensiones en Israel son inferiores. Estamos hablando de 24.000, no de 1.000.000, 24.000 enemigos armados que tienen que ser uno a uno juzgado o muerto en combate. Pero si no se les atiende a estos 24.000, las proporciones van a ser las de Siria. ¿Cuántos murieron musulmanes sunis frente a musulmanes chiitas en la guerra de Irán-Irak? ¿Cuántos millones murieron? Si no atendemos esta situación, estos perversos, bravos, islamistas del Hamas, va a soltarse ese odio. Ya ahorita se plantean 6 frentes, hay fuego en Israel, 6 frentes. Pienso Se que tiene que actuar con toda la justicia y decirle, nadie va a quedar impune. Y los Estados Unidos plantearon la proporcionalidad de se puede matar sin ningún problema 25
no involucrados para atrapar un culpable. Estás hablando como de una regla de guerra, ¿no? Pero impuesto, no, mira, se habla mucho de derecho internacional, la ley internacional, eso es un cuento, no existe. En Israel tenemos la ley de Israel porque la gente decidió nombrar a sus diputados y ellos decidieron hacer su ley. Lo mismo sucede en México. Hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y ellos hacen en conjunto una ley. Y eso es una ley del país. ¿Dónde hubo esas leyes? ¿Dónde hubo ese Congreso? ¿Dónde hubo esos diputados de todo el mundo que decidieron una ley? Es un cuento para legitimar a los poderosos. Una dictadura mundial. No, el poderoso es el que tiene el poder. Un país injusto como un país asesino como Irán, tiene un voto como Israel o como los Estados Unidos, un voto. Es absurdo, no puede ser. Un país, China y Irán, son los dos países que hacen los asesinatos legales más grandes del mundo. China y Rusia y Irán. Legalmente matan gente. Ahora, yo te digo, esas situaciones, hay mucho en lo que uno se puede confundir, pero cuando tú estás en una operación, estás primero desconectado, no estás conectado con el mundo, ¿no? No tienes radio, no tienes teléfono, la única conexión con el mundo es tu oficial, que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y tú como soldado te dedicas a hacer lo que tienes que hacer. Y sabes que la vida de tus compañeros inmediatos depende que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Y tú vas con la idea de que toda esta guerra depende de lo que yo haga con lo que yo tengo que hacer. Me dan un trabajo y lo tengo que hacer. Sí, hay muchas profesiones dentro del ejército, hay muchos trabajos, pero cada uno recibe un trabajo. Ahora, el soldado no es un juez, no tiene que hacer juicio, no tiene que comportarse moralmente, no, no está exento Digamos, de eso. hay reglas de guerra, por Sí, ejemplo. por ejemplo, ¿cuáles guerras de reglas? Si el jamás hay reglas No, de guerra. No, no hay reglas. Cada país tiene su regla. Eso que te diga hay reglas de guerra, no es cierto. no, me refiero a la situación de la moral judía. ¿Qué reglas hay? El ejército de Israel tiene reglas establecidas. Tú no puedes violar a una mujer. En ninguna situación, no puedes violar a una mujer. No puedes, punto. En la antigüedad, si yo deseaba una mujer, podía tomarla, guardarla, era mi prisionera y la podía atender durante 3 meses. Si aún me gustaba, me podía casar con ella, podía ser Era mi como una esposa. regla, ¿no? La Sí, tomabas. pero se volvía mi mujer, no se volvía mi pedazo de trapo. No, la tomabas, déjame describir porque para poner en contexto, ¿no? Esta discusión que también había con el Rab Barak. La tomabas, 3 meses, no se tenía que bañar, no se tenía, luego raparla, o sea, en esos 3 meses tenía que guardar el luto a su familia. Entonces tú la tenías que ver completamente sucia y después y rapada. Y solo si después de ese tiempo te seguía gustando, la tomabas como tu mujer. Si no, le tenías que resarcir y dejarla libre. ¿Estoy en lo correcto? No, no estoy seguro que pudieras dejarla libre, no, que quisieras dejarla libre o que debieras dejarla libre. No conozco muy bien esa alajá, prefiero no cometer el error. Yo Pero recuerdo que hubo una discusión más o menos así, era sí, un yo poco también me acuerdo de la discusión, pero no porque se puedo entiende, asegurar. porque se entiende que hay esos impulsos que son No, humanos. si Sin yo la tomo embargo, como mi mujer, si yo la tomo como mi mujer, ¿sí? Y después de eso la repudio, entonces ella sale libre, ¿sí? y le resarces también la situación. Esto es, tiene que haber como un Cuando, dinero o un bien que le permita sí, pero continuar es viviendo complejo, durante yo no tiempo. conozco tanto la alajá, pero digamos que voy a partir Yo de la recuerdo situación del matrimonio. yo recuerdo esa discusión y justamente porque el rabino explicaba que en este tipo de fenómenos humanos, vaya, somos humanos, pero lo que nos cuida es la ley de no convertirnos en animales. Tiene que haber ley, incluso para la guerra.
Y hay ley, pero esa ley no es una ley universal. Cada ejército hace su ley. O sea, cada ejército se comporta de acuerdo a la moralidad de su país. O sea, si tú me dices que los ejércitos de la cristiandad europea se portaron como Jesús manda, es un cuento, es una historia que se pueden tragar los cristianos, pero no un judío, porque un judío lo vio. Las leyes, las reglas, las guerras mundiales fueron desastrosas, violaciones en todas las direcciones, robo, hubo de todo, hacer ceder. Hay reglas en el ejército de Israel. Yo creo, es mi convicción que es el ejército de mayor moralidad del mundo. Durante 75 años no hay un caso de violación de un soldado a una mujer árabe. Un caso. Ahora, en la antigüedad se permitía que yo la tomara como mi esposa, pero no como mi objeto sexual. No hay esa posibilidad. La puedo tomar como mi esposa, pero no como mi objeto sexual. Y no, por supuesto, de tomarla para violarla en colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando Por ahorita? supuesto, no, eso, la violación en colectivo la violación está prohibida. Ahora, esas reglas de que no puedes robar y que no puedes eh, eh, asesinar a un presa, cuando una persona está presa, no la puedes matar, no puedes, tienes que hacer un juicio. ¿Ese juicio puede ser un juicio de campo? Sí. El ejército puede hacer un juicio en ese momento, nombrar un juez y el juez puede decidir, pero tiene que haber un juicio. Pero en combate, por la búsqueda de un terreno, por tomar una posición peligrosa, por neutralizar un peligro, sí se puede matar y también a un civil que está ahí. ¿Por qué? Porque lo importante es cuidar la vida de mis compañeros y después cuidar la vida de mis ciudadanos. Y yo no tengo una visión como soldado, no tengo una visión de toda la política de los Estados Unidos. De la Tengo nada humanidad, más mi trabajo. Yo tengo que hacer eso que está ahí, eso chiquito, que tengo que hacerlo y de eso yo pienso, yo siento que depende toda la guerra. y yo creo que también, no sé, lo hablo como de forma personal, ¿no? Tras esta situación, para mí fue como un antes y un después. Desde hace, digamos, hace un mes que recuerdo que había una plática y con una dama que decíamos, sí, al final todos somos seres humanos y creo que después de esto que pasó y después de ver lo que vi y después de sentir lo que sentí y escuchar lo que escuché, creo que no soy tan naive como en el principio, como los años atrás. O sea, para mí fue un parteaguas. Y creo que por lo menos mi posición en este momento es que sí hay maldad en el mundo y que a la maldad hay que plantarle la cara y detenerla. No se puede ser tan tolerante porque cuando eres demasiado tolerante, y lo acabamos de aprender, por lo menos yo lo acabo de aprender, cuando eres demasiado tolerante y estás en favor de sacar lo bueno de la persona, esa persona que ya lo viste durante años, viene cometiendo asesinato tras asesinato, tras asesinato, tras asesinato, pecas de ingenuo y eso al final de cuentas llega, la realidad llega a darte un bofetón en la cara, si no es que a cortarte la cara o cortarte el cuello. Pero de nuevo, digamos que hay condiciones. Dicen acá, el que se apiada de los malvados termina siendo malvado con la gente buena. O sea, abrazos, no balazos. De nuevo, Claro. ridículo. Es un muy bondadoso O sea, con yo, los maleantes y sí, muy indigno, muy impotente y muy malo con la con la gente gente buena, con bien. la gente que trabaja, hace su vida, respeta la ley. Sí, exactamente. Y fíjate que a mí me parece que, porque hasta hace unos días nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están actuando, no está actuando el ejército? ¿Por qué no está entrando, no? Y a mí me parece que a la luz de los primeros días, que fue como tan, por lo menos yo estaba tan en la situación de la emoción, tan perturbada, otra vez el regresar a la corteza, ¿no?
actuar con el cerebro, actuar con inteligencia. Y escuchaba yo hoy una clase del rabino Sherky que decía que es diferente el espíritu de venganza que la venganza. O sea, la venganza habla de restablecer un orden social. Esto es, sales a la guerra, pero hay un fin, y es un fin moral. Mientras que el espíritu de venganza es totalmente visceral. No es algo medido, no es algo pensado, es simplemente matar por matar, ¿no? Entonces, a mí me parece adecuado hacer esta diferenciación, porque al final de cuentas, lo que yo he visto de los muchachos que salen, no salen con odio, no salen con un deseo sanguinario de destripar, lo que sí hicieron aquí, destripar al oponente, o de decapitar a sus bebés, o de violar a sus mujeres, es otra cosa. Es otra, digamos, otra forma de enfrentar este fenómeno. Mira, yo quiero tomar, primero, en cuanto a este aire de bonitismo de izquierda y sobre todo de mis compatriotas mexicanos, yo quiero decirte algo. México se hace historia de México con los héroes de guerras. Miguel Hidalgo, Morelos, Iturbide, Guerrero, Pancho Villa, Zapata, todos ellos son gente de guerra. O sea, hay un nivel en donde se coloca el humano, un nivel extremo, y sus actos tienen una consecuencia para el resto de la sociedad y para la historia. As, no vi ninguno, incluso Cuauhtémoc, aunque fue derrotado, fue un guerrero. O sea, hay un nivel, hay un arquetipo del guerrero que es como la expresión máxima de todo el poder masculino. No hay guerreras, no hay guerreras, porque es agotador esto. Físicamente es agotador. O sea, no conozco, aunque en el ejército de Israel hay guerreras, no pueden salir, porque no se puede, es agotador. Y yo te digo que, ¿cuál es mi fantasía? Mi negra fantasía, perdón, David, pero tú sabes, estos días han sido complicados. Mi negra fantasía es que todas mis amigas feministas, y lo estoy diciendo con bastante ironía, las que son mis amigas, saben que son mis amigas y que no me estoy refiriendo a ellas, que todas mis amigas feministas se vayan a enseñar feminismo a Gaza, justamente, que se vayan a Afganistán a protestar en tetas y se vayan a defender además, porque No, sus en ese no sentido te puedo decir, necesitan las hombres. protestas feministas, las protestas queer y las protestas del LGTB deberían estar con los países musulmanes. Y ahí es Contra donde no todo, hay ni todos los uno, no cuales, hay. O sí, sea, es una especie de circo, de teatro, es pero un mundo occidental. surrealista. O sea, Pero yo no pensé llegar a vivir en una época tan surrealista, pero de verdad cada día yo digo, ¿esto es real? ¿Esto es un chiste, es una sátira o realmente es algo que es una pasó? sátira, o sea, es una sátira y lástima de dedicar mucho tiempo a ello, porque es simplemente un mal chiste. No se atreverían a hacerlo en ningún país No, no musulmán. que no. Y Mira, en Irán no se fíjate, atreverían a aunque se hacerlo. atrevan, les quedarían 5 minutos de vida. No, No no les se quedarían atreverían. mucho No tiempo. se atreverían por muy bravos que sean y por muy valientes que sean, ¿cómo se diría? Que como Les, les. los les, Que, LX, o LX, sea, arroba, L, este Alexis, joven Loli. español Pablo Iglesias es muy guerrero, muy machín, pero en España, venlo a ver 2 minutos en Medio Oriente, no es de la grasa que se le pone a los No, ni zapatos siquiera para en que no se España, rompan. David, lo estás haciendo demasiado grande, no, ni siquiera en España. Pero a mí me gustaría mostrarte algo, una pequeña sorpresa para que tú veas en qué invierten sus veranos los niños gazatíes. ¿Estás listo? Agárrate a la silla porque no es sátira. A ver, aquí.
¿Alcanzas a leer? Bien. Aquí Pinaco Drama, estamos en la esquina del drama, la piná del drama la esquina del drama. se En va a la esquina ocupar del drama hoy nos vamos a... de la fuerza, de la fortaleza brutal. Vamos a entrar, vamos a entrar. La música, qué agradable es. Mira, qué lindo, niños jugando a matar. Bonito, bonito. La bandera de Palestina, ¿cómo no? Y un niño muerto también. La bandera del Fatah. Te corrijo Palestina porque Palestina No existe. fue no, fue una zona romana y habitada en su mayoría por judíos. Perdón, gracias por corregirme. Alabando a la muerte. El mártir. Sí, el mártir. Ya están llorando en la escuela, ya están llorando. Órale, prepárense para llorar. Los están entrenando para Pallywood. Para su... Lo están entrenando para Pallywood, pero lo están entrenando para la triste realidad que se merecen. Pues es su fantasía. Yo creo que cuando creces a un niño diciéndole, eres un campeón, tú puedes, qué inteligente eres, bravo, estoy orgullosa de ti, pues el niño se alimenta también de eso, ¿no? Pero cuando lo alimentas de esa porquería, pues no puede resultar algo diferente. Al final de cuentas, su máximo sueño es lo que terminan haciendo, salir a matar. Y para que después, y pasa también, les impriman lonas kilométricas con su fotografía y sus familias sean alabadas por el mártir que tienen en su familia y además reciban dinero de por vida por el acto heroico de su hijo. De matar niños y mujeres. Pero ahora se están enfrentando a un ejército, ahora las situaciones cambiaron. Hoy se tienen que enfrentar a un ejército. Yo recuerdo una amiga, justamente este Shabbat, me decía que una amiga suya alemana, esta vez que salieron muchos sirios de Siria y se fueron de refugiados a Europa, su amiga fue una de las personas que los ayudó a llegar, los recibió, pujó porque en su pueblo entraran, ella vive en un pueblo apartado de la ciudad, que en su pueblo entraran y que llegaran a vivir sirios y a la vuelta de ya varios años, ella le dice a esta amiga, que es israelí, híjole, creo que no fue tan buena idea. Ellos nos odian, no quieren formar parte de nuestra sociedad y yo ya no quiero que vivan aquí. Un poquito tarde, pero bueno, llegó a la conclusión. Pienso que, bueno, antes de empezar a aterrizar todavía más, doctor Keidar, platícanos, ¿qué? El doctor Keidar es un estudioso del Islam. Yo me comprometo a traducir su último trabajo que me conmovió. Lo interesante del doctor Keidar es que un experto en el Islam, él cuando se trajo aquí a los terroristas del Fatah, él predijo el fracaso de ese movimiento porque ya veía él el crimen que iban a cometer. Y cuando subió el Hamas, también lo predijo, aquí hay algo peligroso, aquí hay algo que no va a funcionar, va a terminar mal. Doctor Keidar ahora dice que en este lugar en donde ya estamos en guerra con el Hezbollah en Líbano, con el Hamas en Asa, en Siria con los taimaníes que trajeron los iraníes, con los iraníes y con el ejército sirio, aparte de el posible riesgo inmediato de enfrentarnos a los árabes israelíes, 6 frentes, el doctor Keidar dice que la llegada aquí y el maravilloso apoyo que se recibió de el secretario de Estado y de Biden
Es simplemente para garantizar de que Israel no termine con el Hamas y instale al Fatah en su lugar, Como pasó anteriormente, por como cierto. pasó anteriormente, pero el peligro que va a representar para Israel quitar a un terrorista pagando con sus propios hijos y poner a otro terrorista. Él habla de lo peligroso que es eso y cómo los Estados Unidos ven. No estoy hablando del pueblo norteamericano, estoy hablando de la administración de Biden democrática, donde hay muchos antisemitas en los demócratas en el Parlamento norteamericano. Y ellos lo que quieren es ver por los intereses de los Estados Unidos frente a las naciones musulmanas, especialmente las naciones sunis. Y repito, este señil eh, dirigente de los Estados Unidos entregó hace poco 6.000 millones de dólares a Irán, que parte de ellos está en el frente de Hezbollah, sin lugar a dudas con sus tropas de la revolución, las tropas de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria y con el Hamas. Pero Israel, pase lo que pase, tiene que hacer justicia con el Hamas hasta el último de sus terroristas. Tiene 24,000 armados, los 24,000 o presos o enterrados. Y todos los dirigentes que huyeron tienen que pagar su crimen. No importa, que se escondan en el infierno. Hasta ahí va a llegar el ejército de Israel. Hasta ahí va a llegar Israel a hacer cuentas con esos criminales. Es la única manera de parar el crimen. Con amigos como Biden, ¿para qué quiere uno enemigos, no? Digamos que a nivel internacional la amistad no existe ni la honradez existe. Cada quien ve sus intereses. Israel es tiempo de que vea los suyos. Solo Exactamente. los intereses y los de su pueblo y lo de su milenaria historia. Sí. En Israel hablamos un idioma que no tiene precedente. 3.700 años se habla la misma lengua, se estudia el mismo libro. No hay una cultura similar, no hay una cultura similar. Este libro se hace en la época de bronce, hierro. Hay, hay un canal muy interesante de Prager University, Dennis Prager, que justamente es un cristiano que se mete a estudiar hebreo y que dice, no, no hay comparación, es otra cosa, ¿no? Lo que dicen los judíos. Y regreso a la frase de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Con la que abríamos, y la cito. Dice, me parece que nunca podremos entender lo que dicen los judíos hasta que tengan un Estado libre, escuelas y universidades en las que puedan hablar con libertad y deliberar sin peligro sobre sus asuntos. Solo entonces podremos saber lo que tienen para decir. Y a mí me conmovió mucho esta frase porque dije, wow, o sea, te comentaba, ¿no? Te preguntaba, oye, ¿tú crees que es atrevido lo que decimos? Eh, pero es también desde la confianza de decir, pues sí, esta boca es mía, ¿no? O sea, Yo si no te recuerdo, gusta lo que digo, cámbiale de canal, pero voy a decir lo que pienso. Puede ser que me equivoco, pero de eso se trata la libertad de expresión. yo sobre los comentarios que yo recibo en los grupos que estoy, yo estoy en muchos grupos de psicología, pero de los comentarios que yo recibo es como demasiado bondadosos y no matarás. No es cierto, en ningún lugar de la Biblia existe no matarás. Sí, de hecho, No existe. es Esa lo es una que mala traducción exactamente. intencionada para volver. Dice, no asesinarás. Ese es el mandamiento. Matar, con todo el respeto, matamos animales para comer. Los Bueno, soldados tienen que matar en defensa propia. Los soldados tienen que matar si dudan de una situación. Por exactamente. error también se mata, pero eso no es asesinato. El asesinato está prohibido. Hay, hay, em, Hay varias frases que me gustaría, con las que quiero pasar la palabra a nuestro primer invitado de esta serie de breviarios.
Me gustaría mencionar dos frases más antes de ya, no intervenir más. Ese momento de felicidad, ¿no? De que dice la canción, un momento de felicidad que corres tras él y que llega y después se va, ¿no? Pienso que en este momento estamos así, ¿no? Como que ya muchos ya queremos que se acabe, ya queremos que regrese la gente que está ahorita en el ejército, ya queremos que paren los proyectiles, ya queremos, ya. Pero al mismo tiempo también sabemos que estamos cumpliendo con una tarea y que ni modo, tenemos que ser fuertes, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser constantes y continuar. Entonces, pienso en otra cosa también relacionada con esta canción que compartíamos, nada viene de gratis. ¿No? Nada viene de gratis. La paz no viene de gratis, la justicia no viene de gratis, la abundancia no viene de gratis, nada viene de gratis. Y si uno cree, y pienso en términos de economía, este joven, ¿cómo se llama? Friedman, que decía, no existen desayunos gratis, alguien pagó por ellos. Milton Y Frimer, Milton Friedman. Friedman. Pienso que es también un poco como una herencia de esta historia de gobiernos paternalistas, ¿no? Donde de repente los latinoamericanos crecemos diciendo, me toca. Y no, y no, tenemos que trabajar. Entonces yo pienso que esta situación de otra vez Israel, otra vez estar aquí, otra vez tener el derecho de ser quienes somos, estar donde estamos y vivir, no va a llegar de gratis, ¿no? Y finalmente esta frase del nuevo edificio, piedra sobre piedra, o sea, excavaste, pero no es en vano, vas a construir de nuevo, va a haber un nuevo edificio. Entonces yo pienso que por lo menos, aunque a veces debo reconocer que mi moral decae y de repente es como, uff, difícil, pero también estoy muy esperanzada en que esto también va a ser para bien, que fue muy duro, un trago muy amargo del cual posteriormente vamos a sentarnos a analizar, vamos a sentarnos también a hacer juicio para revisar qué pasó, quién fue responsable, pero que en este momento es momento de estar en guerra. Entonces, esa es mi reflexión final. Eh, no sé si te gustaría, David, intercambiar algunas palabras con nuestro buen Menelique, que es el primer invitado, y la idea que además tienes de invitar gente, platícanos. Cuando hablamos de los primeros auxilios en situaciones de emergencia, de trauma, invité a gente, pero especialmente psicólogos y psiquiatras. Y ahora invito a Menelique porque Menelique ha estado haciendo junto con nosotros trabajo de explicación. A mí lo veo como, lo siento como un hermano, como si fuéramos hermanos de armas, digamos, como si nos hubiéramos conocido en medio del lodo y nos hubiéramos defendido. Y Y así es sí, como yo porque, siento a Menelik. perdón, a mí me gustaría comentar algo porque es cierto que cuando una persona apoya a Israel abiertamente, le cae una plasta de porquería encima, ¿no? Gente que le dice de todo y que muchas veces, yo recuerdo el caso de alguna persona y que también era descendiente de judíos, no una persona que no era judía, pero que tenía a su padre judío, que en el momento en que hubo una situación en Israel y publicó algo que era bastante light en favor de Israel, su grupo de amigos la atacó de una forma brutal y esta persona terminó borrando y diciendo no quiero tener nada que ver. Y creo que se requiere fuerza y honestidad también, porque pues si no crees tú en lo que tú estás apoyando, pues no vas a tener esa fuerza, ¿no? Y menos cuando te tienes que enfrentar a gente tan bruta, ¿no? Perdón, te tomé de nuevo la palabra. No, en ese sentido, a mí me gustaría que Menelik, si no te molesta, que nos platicaras algo, nos dijeras algo sobre qué te parece. Lo que estamos haciendo ahorita, lo estamos subiendo en Zoom, en esta ocasión con muy pocos invitados, muchos no llegaron, pero lo subimos después a Facebook y posteriormente a YouTube. Si te gustaría participar o decirnos algo, Menelik, que sepas que estás invitado.
y que pues tu casa es mi casa. Perdón, al revés, mi casa es tu casa. Creo que tienes el micrófono cerrado, Menelique. En la pantalla tienes que apretar el micrófono. A lo Bueno, mejor tiene problema con su micrófono. puede ser, puede ser. Tú, Haznos un gesto, Menelique, para saber que quieres participar. Parece como una... mira, lo que hemos venido platicando, porque te uniste un poco tarde y el video todavía no se carga en Facebook, hemos No, ya se platicado sobre cargó. la guerra. Aló. Ah, Yofi, Menelik, qué bueno. Eh, bueno, ¿me escuchan Sí, Sí. te escuchamos. y no me ven, me imagino, porque soy un verdadero neófito en esto de la tecnología. Estamos igual. Entonces, de por sí, de por sí me costó un buen que la aplicación se me instalara en mi dispositivo, pero tan pronto me di cuenta que ya se había instalado, pues inicié, ¿no?, el trámite para estar aquí con ustedes. Pues no, antemano, sí me escuchan, perdón. Sí, 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 te escuchamos. sí me escuchan. Te Sí. escuchamos, te Ok, escuchamos. ok, no, eh, quiero decirles a todos ustedes que mi interés por la situación de Israel, de la nación de Israel, pues viene del interés de mi padre por que nosotros conociéramos eh, todo el proceso que ha vivido el pueblo judío. Quizás desde sus orígenes a nuestra manera occidental, pero bueno, intentándolo hacer con el corazón. Y de allí parte que cualquier cosa que le sucede a Israel, pues siempre capta mi atención. Esta vez, pues no es la excepción, ni será, espero que no siempre tengamos esta situación de guerra, pero yo sí entiendo perfectamente que Israel no lucha por acabar con ninguna nación, sino lucha por su supervivencia. Y ha sido una nación que se ha visto obligada a estar siempre mm, mejorando su manera de defenderse, no de agredir ni de atacar, sino de ser más eficiente. Y en esta ocasión, pues igual la gente ve una fuerza desproporcionada en la reacción de Israel, pero no es así. O sea, en este momento se les olvida a ellos que masacraron a más de 1,000 personas indefensas en una situación en la cual no se esperaba el ataque, ¿verdad? No tuvieron compasión, no tuvieron piedad. Sin embargo, pues Israel, como era de entenderse, tenía que hacerle la guerra al terrorismo y pues obviamente estos tipos se escudan en la población civil. Aún con todo, Israel antes de atacar un objetivo, pues manda avisos, ¿verdad? Para que sea lo menos posible la población la afectada, pero mucha gente nada más sube videos diciendo que son desproporcionados, no se dan cuenta que Palestina o los palestinos no luchan por su mejora de vida, sino ellos luchan por acabar con el pueblo de Israel. Entonces, eso, ellos quieren el exterminio total. Y bueno, nuestro enfoque es en eso, en darle a entender a la gente la situación real con estos tipos, ¿no? No es el pueblo palestino, son los terroristas, aquellos que desean acabar con la nación de Israel. Y bueno, desde nuestra trinchera nos toca. Yo encantado porque pues ustedes forman parte de mi familia en Israel, ¿sí? Reivka, tú, pues siempre he estado tratando de saludarlos. A mí, Esa es mi opinión. Sí, 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 David. escucho. Adelante, adelante, Rick. Creo que hay un poco de... Voy a hacer silenciarte, Menelique, porque ahí se está viciando el audio. No, bueno, ya lo comenté muchas veces, ¿no? Yo creo que esos terroristas crecieron dentro de un pueblo, dentro de familias que
llegaron a ser lo que son porque todo su entorno lo potenció, ¿no? Lo hizo llegar a lo que llegaron. Tal vez es que en otro momento yo habría pensado, solo son los terroristas, pero en este momento no los puedo separar de todo su pueblo. No, a lo mejor es una visión que asusta y está bien. Quien me quiera considerar desalmada, extremista, adelante. Pónganme las etiquetas que quieran, no me importa. Pero ciertamente creo que es importante decirlo, ¿no? O sea, un niño, su sociedad lo va encaminando. El niño viene con todas las posibilidades. También con su base genética, ¿no? Pero la sociedad en la que se va desarrollando lo va encaminando hacia un lugar. Y no creo que sea casualidad o que ocurrió de repente o que esta gente y por toneladas haya llegado donde llegó, al nivel en que llegó. Yo no lo veo separado de el pueblo al que pertenece. Yo me gustaría plantear la situación que hoy se vive en Israel, hoy, el día de hoy. Es indispensable la entrada de las tropas por tierra para poder acabar con los 24,000 terroristas armados del Hamas. Para eso, para poder disminuir el número de bajas del ejército de Israel, se tiene que reblandecer el terreno, ¿sí? Se tiene que bombardear. Ya se le pidió 6 días a la población, evacúen. Ya se les ofrece agua, medicamentos y comida en el sur, pero sálganse. El Hamas no está dejando salir a civiles. Salieron hoy 700,000. Todavía hay civiles en la franja de Gaza que están siendo otra vez rehenes de sus correligionarios, los héroes valientes musulmanes del Hamas, guerreros islámicos del Hamas, están escudándose con niños y mujeres. El ejército tiene que ablandecerlo porque si no, muchos soldados van a ser víctimas de estos eh, valientes guerreros del islámico del Hamas. Estos libertarios, De esos valientes, porque sus líderes ya valientes y salieron, libertarios, sus líderes ya están en Qatar pacíficos, asegurados. Ellos son muy valientes, pacíficos. libertarios, Ellos pacíficos. abrazos, no balazos. Ya están en Qatar, ya están en Turquía. Pero el ejército va a tener que entrar por tierra y para eso se requiere reblandecer. Lo reblandece en primer lugar la Fuerza Aérea y en segundo lugar la artillería. Y eso va a llenar de fotografías la media. Más tarde van a entrar los soldados y van a atender a los túneles que cavaron durante años para resguardarse en una situación así. Ahora, van a ser Perdón, ahí David, atacados. Sí, túneles que cavaron durante años, que desarrollaron con un nivel de ingeniería muy alto, y a con un costo toneladas altísimo. de concreto, que el concreto no es barato, que recibieron de ayuda humanitaria. A eso destinaron todo este tiempo, a Sí. construir para matar. Son túneles en los que pueden circular vehículos, pueden defenderse de los ataques aéreos, tienen teléfono, electricidad, comunicaciones dentro, no comunicación de celular, pero sí comunicaciones de cableado. Y el trabajo del ejército va a ser detectarlos y saber su ubicación para destruirlos. Destruirlos con todos los terroristas que estén adentro, a menos que se entreguen. A mí Hay me dos gustaría, condiciones, tienen que entregarse los culpables, todo el armado debe entregarse, todos los intelectuales que lo grabaron y deben entregar a todos los rehenes, tienen 200 rehenes judíos en su poder. Ellos van a tener que hacer eso si quieren evitar la masacre. a mí me gustaría preguntarte, Menelique, ¿cómo lo estás viviendo tú? Porque de alguna forma también nos estás acompañando. ¿Cómo estás tú viviendo todo esto?
Sí, Rica. Bueno, tú sabes que aquí en México, ahorita lamentablemente tenemos una situación de, ¿cómo se le puede llamar? Borregada intelectual, borregada, no te puedo decir exactamente, pero bueno, tenemos un líder estúpido en México que está creando un ambiente de zombies. eh, que aparentemente él es neutral, sí, cuando de la democracia o de los países democráticos se trata de hablar, pero cuando son los radicales como Irán, como Venezuela, como Cuba, pues el tipo los protege y él entonces sí no es neutral, él siempre les dice que están defendiéndose, ¿verdad? De los bloqueos criminales, etcétera. Y bueno, y mucha gente está entendiendo eso así. Bueno, más que nada se abocan las personas con las que yo platico y con las que le he querido entender, hacer entender a mi manera lo que se está viviendo en Israel. Afortunadamente sí he logrado que varios de ellos entiendan cómo está la situación, o sea, que no es posible que llamen desproporcionado el hecho de defender la vida al nivel que sea, ¿no? Aquí tenemos una situación de inseguridad terrible, la cual los civiles normales no podemos tener armas, pero somos totalmente eh, víctimas de la delincuencia organizada que sí están totalmente armados. Entonces, si en el caso lleguen a la casa de alguna persona y se defienda y acabe con todos, pues no podría ser una situación de desproporción. Y lo mismo pasa con Israel. Fíjate que mis patrones o las personas a las que les trabajo, estuvieron por Israel hace un buen y me comentaban de lo que pasaba en Gaza, que los palestinos eran prácticamente prisioneros porque no los dejaban pasar, etcétera. No era como un campo de concentración, hasta que se está dando esto en el cual yo ya con más conocimiento de causa, gracias a la plática con ustedes y a lo que he visto, pues nos hemos dado cuenta que no es así. O sea, muchos palestinos he estado viendo que inclusive vivían, o sea, trabajaban en Israel, ¿no? Se atendían en clínicas de Israel. Ellos tenían la libertad de hacer una vida de comercio o de abastecimiento en Israel. Entonces, no había ninguna situación de opresión ni de tenerlos como esclavos o como un campo de concentración. Más bien es el radicalismo que trata de asesinar judíos lo que hace que Israel pues tenga, como cualquier país, fronteras y tenga mucho control. A eso ellos le llaman, la gente lo está haciendo de ver como si estuvieran en campos de concentración. Bueno, y bueno, ahora que estamos en esto, pues sí me ha tocado platicar con ellos de la situación y pues yo, mi punto de vista es el que les digo, o sea, ya no es, quiero que entiendan que no es la supervivencia de un pueblo o la opresión, sino es querer el exterminio de la nación de Israel. Desde Irán, desde muchos puntos que son apoyados estos terroristas, hay grupos que lo que quieren es destruir a Israel. Esa es la situación, ¿no? Sí tengo mis debates, pero Occidente es muy dado precisamente a lo que tú estabas comentando, a decir que todo le den, o sea, no lo quieren, creen que las pensiones se las merecen, las que está dando este tipo, sin entender que están dañando el patrimonio de las futuras generaciones y están creando generaciones de flojos. Entonces, esa situación hace que la gente piense siempre en los pobrecitos, en los pobres palestinos, pobres, eh, no, ¿qué te puedo decir, verdad? Pero son gente que vive, como tú lo acabas de decir, muy cómodamente en una sociedad que ya se idealiza en el exterminio. Yo estoy viendo, por ejemplo, videos de niños que están atacando soldados israelíes con piedras y bueno, el soldado es imposible, ¿verdad? Que le dé siquiera un manazo porque se lo acaba la opinión mundial. Entonces, ese encono, ese rencor que la sociedad siembra en esos niños son lo que los hace los futuros terroristas de adelante. Entonces, eso es lo que me ha tocado a mí
tratar de hacerle entender a las personas, sí, afortunadamente, perdón, sí hemos logrado parte de nuestro objetivo, pero como también tú lo decías, mucha gente que en un principio sientes que está contigo, a la mera hora buscas el respaldo de ellos, como por ejemplo en los grupos, ¿verdad? Y ves que se quedan callados cuando publicas algo que da a entender la situación de la guerra ahora, ¿no? No dicen nada, no te apoyan. Y bueno, no me importa, mientras yo sea un administrador de algunos grupos, voy a seguirle dando con todo. Menelique, pero Esa yo es mi sí te quiero opinión. decir, Menelique, te quiero decir que el número de gente que apoya a Israel ha crecido, no es lo mismo que hace 10 años. Y No, 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 no. yo Mucha creo más que gente también está a tiene que ver favor. con esta bendición, ¿no? Al final de cuentas, que fue el COVID, que nos metió a todos en Internet y que también el pasar tanto tiempo viendo cosas en Internet también te vuelve sensible a ciertas cosas que salen como de la lógica. Por lo menos ha sido mi caso, ¿no? Esto que decías, Menelique, eh, la prisión al aire libre, ¿no? Decía Goebbels, un nazi per excellence. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no? Ya nadie lo Sí, cuestiona y llega a cualquier nivel. sí, Esto es gente, yo he visto gente muy inteligente que se queda boquiabierta y dicen, wow, qué crimen, pero cuando te metes a rascarle te das cuenta que es mentira, ¿no? Pero ya se ha repetido tanto y se ha publicado tanto y ya hay tantas cosas que ya nadie se cuestiona la veracidad de esa mentira. Y otra cosa también que tú mencionas, lo de las piedras, exacto. algo que yo veía, por ejemplo, que se romantiza tanto el niño atacando con la piedra al soldado que tiene un Sí, rifle, no es de injusto, pero oye, si vas manejando a 100 kilómetros por hora sí, y te cae una piedra, si es una piedra pequeñita, te puede romper tu parabrisas. Pero si es una sí, piedra como la que estos angelitos tiran, te puede matar. Y eso es lo que no dicen, ¿no? sí, Y toca en plan la lógica para decir, oye, es algo completamente imprudente y potencialmente asesino. claro, claro que sí, definitivamente. Con respecto a la opinión de Israel, yo les quiero comentar algo también, que es de tomarse en cuenta, o sea, la, muchos latinos hemos, ustedes conocen que básicamente América Latina es una nación con ideas cristianas, ¿no? Pero no nos aparta de creer totalmente que Israel es la nación. Eso está escrito en nuestra ideología está escrito que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Desde ese punto de vista, me he dado cuenta de muchos comentarios que salen apoyando precisamente la defensa de Israel y sus acciones y hablan de la victoria de Israel y del apoyo de Dios. Así hablamos los cristianos, Rebeca, David, hablamos Dios, ¿verdad? Este, y bueno, del apoyo de él hacia el pueblo de Israel. Y entonces, sí, en sus comentarios hay muchas bendiciones para las acciones de Israel y mucho aliento y dicen, bueno, que la nación es indestructible gracias al apoyo del Creador, ¿verdad? Sí nos ha hecho las personas que tenemos una fe, eh, amamos a Israel, o sea. Definitivamente ninguno de nosotros está en contra de la nación de Israel ni de su derecho a defenderse. De Eso es hecho, lo que ha pasado, ¿no? perdón, Meneli, que a mí Sí, me parece que lo que junta al judaísmo con el cristianismo es esta historia compartida, ¿no? De hecho, y tal vez sería un tema interesante de platicar más adelante, esta sí, historia de Esab o Esaú y Jacob o Jacobo, ¿no? Que siendo hermanos, sí, pues bueno, viven toda una historia familiar compleja, pero que al final de cuentas uno trabaja para el otro, ¿no? Y fueron gemelos, nacieron del mismo vientre,
y esa es como la historia que acompaña al pueblo cristiano, ¿no? Tiene raíces Sí, en el judaísmo. sí, Yo, exacto. Menelik, te digo mi punto de vista. Yo veo que entre cristianos hay varios tipos de cristianos. Digamos que los cristianos que ahondan en el estudio de la Biblia se Sí, manifiestan en favor de Israel. Pero hay sí, cristianos que son cristianos que no conocen la Biblia, no saben qué está escrito ahí. Muchos, no, tal vez la mayoría, sí, y no apoyan a sí, Israel, apoyan al pobrecito, a la víctima. sí, O sea, no es todo correcto. cristiano conoce las escrituras, no todo cristiano estudia las escrituras. Es más bien una minoría dentro del pueblo, digo, el lugar que yo conozco, México. Sí. Eh, bueno, la gente ha llamado cristiano a todo aquel que pasa una fe como creyente en Cristo, ¿no? En ver en el crucifijo y decir yo soy cristiano, pero jamás en su vida ni siquiera van a una misa, le decimos aquí, ¿verdad? Sin embargo, habemos personas que efectivamente tenemos un estudio más concienzudo de lo que son las escrituras y nosotros nos metemos también a hablar el Antiguo Testamento, a leerlo, y desde ahí partimos, sí, nuestros orígenes de nuestra fe. Entonces no podemos separar eh, todo lo que fue antiguo, que es lo que decía Ripka, nos une, porque nosotros venimos conscientes de dónde tiene su origen nuestra fe. Y no podemos nosotros a separar la nación de Israel de nuestra fe. Entonces, obviamente, siempre los que sí tenemos conciencia, como lo dices tú, los que sí leemos, los que sí nos hemos dedicado un poquito de tiempo, que por cierto, cada vez son muchos, o sea, muchos más han intentado, sí, adentrarse en lo que es el estudio de la Biblia, ¿sí? De los libros antiguos del Testamento antiguo, y ahí no podemos ya, cuando empezamos a hilvanar desde ahí, no podemos apartar a la nación de Israel de nuestra creencia y mucho menos de nuestro deseo de que Israel sea un pueblo avante, victorioso, porque, bueno, también tenemos una creencia, ¿sí? Que casi que de paso a paso vamos viendo que se ha cumplido. Y muchas de esas cosas son profecías que vienen de los antiguos profetas, ¿no? Y una de ellas habla precisamente de la alianza de los reyes de Oriente y de todos los que en su momento intentarán acabar con la nación de Israel. En ese momento se habla de que vendrá el Mesías y liberará a Israel de ese yugo, ¿verdad? Entonces, esa situación la manifiesta también las profecías antiguas y nosotros en lo que es el Apocalipsis, ¿no? Pero también lo vemos que se viene cumpliendo como lo es ahora lamentada esa corriente de transexuales, de matrimonios entre hombres, entre mujeres, y bueno, que son como profecías de los últimos días, al menos los que tenemos un estudio, como dices tú, un poco más concienzudo de las escrituras, no podemos pasar por alto, que estamos viendo como un presagio de lo que viene más adelante, ¿no? Y así pasa, o sea, sí, pero por suerte sí somos más ya los que tenemos conciencia de lo que es Israel, de nuestra fe. Yo sabes que, Benelik, yo siento en los últimos 10 años, que es en el tiempo que he estado en contacto con el fenómeno israelí desde los ojos de Latinoamérica, yo pienso que Sí, sí ha crecido, ha cambiado, mucha gente se levanta y habla en favor de Israel, mucha gente, eh, hoy podría decir es un grupo y sobre todo mucho la gente de izquierda que se declara definitivamente contra de Israel, pero hay una gran cantidad del pueblo que está en favor. ujú, ujú, Sí, en 10 sí, años yo ya siento la diferencia. Bueno, sí, dime, ujú, te escucho, te sí, sí, escucho. no, adelante.
No, te escucho, te No, no, escucho. no, adelante, adelante. Bueno, le quería comentar, sí, efectivamente el fenómeno de la izquierda siempre tenderá a ocultar todo lo que, o a criminalizar todas las acciones del pueblo de Israel. Eh, pero sí te das cuenta, y lo que le quería comentar yo, por ejemplo, a David, antes de que se me fuera, y a ti también, obviamente, yo acabo de ver a este señor Milei de Argentina, creo es candidato. Él es un derechista, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Un entrevistador un entrevistador de un noticiero le preguntó si él era nazi. ¿Lo han visto ustedes? Y él dice, ¿estás seguro? Dice, no, no, yo te pregunto. Por eso te pregunto, ¿estás seguro? He demandado gente por llamarme nazi, dice. Y da la lista de las personas que él ha demandado. Me habla de que Argentina es uno de los países que firmó un tratado. Yo quisiera saber si ustedes me pueden ahondar un poco más, en el cual la banalización, dice, del holocausto es considerado un delito en Argentina. Entiendo esto como que quien tome como el holocausto como algo eh, que fue como lo dicen todos, una creación, un invento del mismo judaísmo, que no existió. Entonces creo que Argentina en sus leyes tiene que, que quien hable o ellos hablen así como que eso es falso o tienen algún delito, ¿no? ¿Qué pasa eso? ¿No he ahondado? ¿Han Yo, escuchado ustedes? yo tampoco sé, yo sí te puedo decir que hay una comunidad de nazis en Argentina y que uno de los criminales nazis, tal vez el único que se ha sentenciado en Israel, fue atrapado en Argentina. Ken fue sentenciado acá Sí, pero fue atrapado en Argentina, vivía una vida normal en Argentina. sí, sí, conozco la historia de ese tipo y cómo lo cazaron en un día festivo que lo sacaron, ¿no? A escondidas y lo llevaron a Israel. O sea, yo soy un poquito malo para los nombres, pero sí conozco perfectamente la historia de cómo el tipo hacía una vida normal, Él, caminaba a pie, o sea, era un tipo que se cuidaba de pasar desapercibido hasta que fue capturado, le fueron siguiendo los pasos, ¿no? y de nuevo, Sí, no es por una venganza, es por decir, hay justicia, a los criminales los vamos a perseguir. Mira, había otro criminal, Damienuk. Este tipo Damienuk se le consideraba uno de estos médicos que descuartizaba gente judía. Y sí, se le atrapó, se le trajo a juicio, pero el abogado demostró que no había suficiente certeza para decir que él era Damienuk. Sí, no ah, tenían pruebas contundentes de que él era y lo liberaron. sí. O sea, hay una obligación Era del abogado juicio, judío, un abogado judío, hay que resaltar. judío y de derecha además. Un abogado judío de derecha que lo liberó porque no había suficientes pruebas. O sea, más o menos la regla es que se escapen 1,000 culpables, pero que no pague un justo. De hecho, a mí me llama mucho la atención esto que dice Menelique y tal vez sería un tema para otra reunión, porque parece también que la guerra va para largo, pero a mí me llama mucho la atención que a todo aquel que se exprese contra lo políticamente correcto o que critique lo políticamente correcto se le acusa de nazi, aunque quien lo acuse sea un auténtico antisemita. O sea, me parece que ya es un mote Ujú. que se desconecta totalmente, como decir apartheid. Mira, aquí voy a decir algo muy cortante, digamos. Eh, Amin el Hussein era nazi y él es el fundador de la idea palestina. Eso sucedió en los años 50, en el Ah, 50 y algo. Él era miembro, esa era el mufti de Jerusalén. Que él participó con los otomanos en la Primera Guerra Mundial, perdieron los alemanes, entraron los ingleses y él
traicionó a los ingleses y se fue a vivir a Alemania durante el gobierno nazi. Y era oficial de la SS. Eso no lo cuenta nadie y él es el creador de, por un lado, los hermanos musulmanes y por otro lado, la idea palestina. La idea palestina que empieza a tener ya partido en la época de Arafat, en el 60, 64, o sea, unos cuantos años más tarde. Ellos tienen hoy el Hamas y la Organización para la Liberación de Palestina tienen directos vínculos con los nazis y ellos acusan de nazi a Israel. O sea, Sí, es la bueno. paradoja, la burla, El surrealismo del mundo, David. el Vivimos en una surrealismo del época mundo. Que completamente surrealista donde la sátira se confunde con la realidad, la fantasía se revuelve con un hecho. Entonces, bueno, David, ¿cuál es tu propuesta? Reunirnos todos los días, misma hora, mismo canal, invitar gente a quien quiera. yo te dejo a eso, yo aquí estoy como invitado. No, por Sí, favor, sí hazme un deberíamos favor. Tú eres una tener persona muy ocupada. una hora fija, sería muy bueno para mí, y invitar a gente como Menelique, pero que sepa el A tema que vamos participar. a platicar. ¿Qué? No, también aquella gente que nos quiera dar de cocolazos, órale, déjense venir. Que No vamos a sacar yo al creo que Papa. debe ser abierto para que haya una discusión. El judío siempre ha hablado. El judío discute con Dios, el judío discute, Abraham discutió con Dios y le dijo, ¿qué? ¿Cómo vas a matar a todo el pueblo? Moisés discutió con Dios, Toda el la judío tradición, de habla. hecho, el salir de Egipto fue el decir Pesaj, P, boca, Saj. ¿Cómo se dice Saj? Li- lim- Conversación. eh, O sea, la situación es, el judío habla, toda la tradición es hablar, la Torá es hablar. Y La el judío no de tiene, Torá es el judío no discutir. tiene dogmas, el judío se permite hablar de todo. Es una cultura de todo. De hecho, Eso ha generado que en la cultura judía se den mayor número de premios Nobel, no porque sea un superdotado, es porque habla, piensa. ¿Qué se hace en Shabbat? No se desconecta televisión, se desconecta todo. Y lo que se hace es hablar. Lo que hacemos en Shabbat es hablar. y de hecho también Sí, algo muy bonito que decía, hoy escuchaba del rabino Sherky, porque hay pluralidad de pensamiento, porque sabemos que somos una nación, no somos una religión, somos una nación. Luego entonces, aun si discutimos acaloradamente, seguimos siendo parte todos del mismo pueblo. No significa que porque tú haces esto y yo hago lo otro, eres menos judío. Estás formando parte de todo este pueblo. Y ojalá, yo pienso que como mexicana también sería muy lindo la situación de que los mexicanos se empezaran a ver como mexicanos, como parte de todo un pueblo, y atendieran también a estos mexicanos que están siendo malosos, no como hermanos dulces de la vida, sino tratarlos como criminales y verse como un pueblo que es responsable, el pueblo de sí mismo. No van a venir a salvarlos, no va a ocurrir, no, no hay otra vez la canción, ¿no? No hay nada de gratis, todo lo tenemos que trabajar. Bueno, les, correcto. yo pienso que podríamos proponer 10 de la noche tiempo de Israel, porque es la hora en que estamos un poco más liberados de trabajo, que sería 10 p.m. Ujú. Israel, sería 1 p.m. México. Para quien quiera asistir, Menelique está a la puerta abierta. Pueden mandarme mensaje en privado o dejar mensaje los comentarios del video y pues yo les voy a facilitar el enlace de Zoom con mucho gusto. La puerta está abierta para todo aquel que quiera venir y compartir. Disentir también se vale. No le vamos a sacar al parche porque pues se acabó, ¿no? Esa época de tener miedo y quedarte callado y querer ser políticamente correcto no sirve, se acabó. Por lo menos en mi caso, se acabó. Después de esto, basta, ya no estoy dispuesta, ¿no? Y a quien le guste, a Claro. quien no le guste, pues puede cambiar de canal, no hay ningún problema. El mundo está lleno de personas, seguro que se van a encontrar gente que sea más adecuada a sus ideas y también canales que sean más adecuados a sus ideas. Nadie está obligado ni a quedarse ni a irse. No, sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias.
De mi Gracias. parte, en algún momento invitaré a algunas personas que son personas letradas en este tema, ¿verdad? Son gente abierta a, a entender quién tiene la razón, quién no, ¿verdad? Entonces, para que hagamos un poquito más de conciencia y sepamos nosotros cómo responder ante una situación de gente que nos agrede, que nos dice de cosas Ya que... fe. Muy bien, mira, Sí. porque según según la tradición judía, el judío debe ser ejemplo. O sea, lo que está pasando entre nosotros y los musulmanes, si hay gente que puede aprender o tener una lección para en su propio lugar defenderse, para el propio decir, no puede quedar el crimen impune y Exactamente, tampoco puede ser el abuso religioso, tampoco. Cada exactamente, quien es libre de Sí, pensar claro. como quiera pensar. Sería exactamente. muy bueno, Meneli, que ahorita somos poquitos, somos unos cuantos, Sí, pero un Dice día una va a haber otro canción, más. dice una canción de Hanukkah. ¿Cómo es no, Banu Hoshech Legaresh, Eh, Beyadeinu, Or Baesh, Kol Echad u Or Katan, Vekulanu Or Eitan. Venimos a la oscuridad a expulsarla. En nuestra mano, Beyadeinu ok. Or Baesh, hay luz del fuego. Eh, Cada uno es una pequeña luz, pero juntos somos una luz muy fuerte, muy grande. Y la fuerza de los pocos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, cor- pocos, pero de buena calidad. claro, Qué bueno, no se agüiten. claro. Y Sí, vamos para adelante. Muchísimas gracias, Manelique. Gracias, David. Y bueno, Gracias, Rivka. bonito día. Que estén gracias a muy Nos bien. vemos, bye bye. Chao.